¿Y si todo lo que crees sobre la realidad fuera solo una pequeña parte del verdadero escenario? ¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que tus ojos pueden ver y tus manos pueden tocar? No es una ilusión. Es una llamada. Una voz silenciosa que te susurra desde dentro que existe un poder latente en ti, esperando ser despertado. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque intuyes que hay una verdad más grande, una que pocos han explorado a fondo, la capacidad humana de influir en la realidad de forma consciente. Pero no a través de fantasías ni pensamiento positivo vacío. Estoy hablando de un principio universal tan exacto como cualquier ley física, un arte olvidado que no crea, sino que revela. La manifestación no se trata de construir algo desde cero. Es más bien como sintonizar una frecuencia que ya existe. Todas las posibilidades están ahí, vibrando en un vasto campo de potencial. El secreto es aprender a alinearte con la versión de la realidad que deseas experimentar. Y ese alineamiento no sucede con deseo intenso, sino con comprensión profunda y claridad energética. Entonces, ¿por qué tantos tropiezan en este camino? ¿Por qué parece que, a pesar de la visualización, la intención y el esfuerzo, las cosas no se manifiestan? La respuesta no está en una falta de poder, sino en la presencia de bloqueos invisibles, instalados en lo más profundo de nuestro inconsciente. Estos bloqueos han sido simbólicamente representados a lo largo de los siglos como los 7 pecados capitales. Pero lo que no nos dijeron es que no son errores morales, sino distorsiones vibracionales. Cada uno de estos estados crea una disonancia con la inteligencia universal que sostiene toda creación. Imagina querer escuchar una canción específica en la radio, pero estar sintonizado en otra estación. No importa cuánto quieras esa canción, nunca sonará hasta que ajustes la frecuencia. Lo mismo sucede con la realidad, no atraes lo que deseas, atraes lo que eres en términos vibratorios. Este conocimiento, que por mucho tiempo ha sido guardado por escuelas esotéricas y tradiciones antiguas, hoy puede ser comprendido desde una perspectiva integradora. Una que une la sabiduría espiritual con los descubrimientos más avanzados sobre la conciencia, la energía y la física cuántica. No tienes que apagar tu mente racional. Solo te pido que la expandas. Porque al hacerlo, entenderás por qué la vida no es un conjunto de circunstancias aleatorias, sino un reflejo resonante de tu estado interior. Hoy vas a descubrir las verdaderas razones por las que tus intentos de manifestar pueden haber fallado. Vas a comprender qué hay detrás del deseo, qué es lo que realmente estás buscando cuando anhelas algo y, sobre todo, cómo elevar tu frecuencia para que tu realidad empiece a responderte de una manera distinta. Este no es un conocimiento para acumular más ideas. Es una invitación a vivir desde un nuevo nivel de conciencia. Cuando lo integres, cuando realmente lo encarnes, empezarás a ver cómo las barreras se disuelven, las oportunidades surgen como por arte de magia, y sentirás, con una certeza cada vez más profunda, que el universo no solo te escucha, está de tu lado. Y para que esto tenga sentido, primero hay que responder una gran pregunta. ¿Qué es la realidad? Aunque parezca sólida, estable, tangible, la ciencia moderna ha revelado algo sorprendente: todo en el universo está hecho de energía vibrando a distintas frecuencias. La materia que percibimos con nuestros sentidos no es más que una ilusión interpretada por nuestro cerebro. Lo que parece sólido es en su mayoría espacio vacío, una danza cuántica de partículas fluctuando en patrones invisibles. Curiosamente, esta visión científica no está tan lejos de lo que las antiguas tradiciones espirituales han sostenido por siglos: el universo no es materia, es vibración. Y tú, como parte inseparable de ese universo, tienes el poder de modular tu vibración. Al hacerlo, no estás creando una nueva realidad, estás accediendo a una que ya existía, pero estaba fuera de tu rango de percepción. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy simple: si este contenido te aporta valor, apóyame con un like.
A ti te toma solo un segundo, pero a mí me ayuda muchísimo a que YouTube lo muestre a más personas y así podamos seguir expandiendo este conocimiento. Sigamos. Pero aquí es donde entra lo verdaderamente fascinante: estas vibraciones no existen en un vacío independiente de quien las observa. La conciencia no es simplemente una función emergente del cerebro físico, como propone la visión materialista tradicional, sino una propiedad esencial del universo. El investigador mexicano Jacobo Greenberg dedicó su vida a explorar esta conexión entre la mente y la realidad. Sus investigaciones apuntaban a la existencia de un campo neuronal, un espacio en el que la actividad cerebral se entrelaza con un campo más amplio de conciencia universal. En otras palabras, no solo percibimos el mundo, participamos activamente en su construcción. Esta idea transforma por completo nuestra comprensión del mundo. La realidad que experimentamos no es un escenario externo que simplemente observamos, sino el resultado de una interacción constante entre nuestra conciencia individual y ese vasto campo de potencialidades. No somos espectadores pasivos. Somos co-creadores, en una conversación silenciosa pero poderosa entre lo que sentimos dentro y lo que se manifiesta fuera. El puente que conecta estos dos mundos, el interno y el externo, son nuestros pensamientos y emociones. Los pensamientos nos dan dirección, son como las coordenadas en un mapa. Pero son las emociones las que proporcionan la energía necesaria para movernos hacia ese destino. Una idea, por brillante que sea, si no está cargada de una emoción coherente, carece del impulso necesario para manifestarse. Es como tener un auto perfectamente diseñado pero sin una gota de combustible. No irá a ninguna parte. Y aquí hay algo que muchas personas subestiman: cada emoción tiene una frecuencia específica. Las emociones como el miedo, la ira o los celos vibran a frecuencias densas y lentas. Por el contrario, estados como la gratitud, el amor y la alegría emiten frecuencias elevadas y expansivas. Cuando permaneces de forma constante en un estado emocional particular, estás emitiendo esa frecuencia al campo universal, y ese campo responde con experiencias que están alineadas con la misma vibración. La ilusión más difícil de disolver, y a la vez la más crucial, es la idea de que hay una separación entre tú y lo que percibes. Nos han enseñado a ver el mundo como algo allá afuera, como si la conciencia fuera solo un testigo pasivo de los acontecimientos. Pero esto es un espejismo, sostenido por nuestros sentidos limitados y reforzado por el lenguaje. Cuando dices yo veo una pared, estás creando lingüísticamente una distancia entre tú, el observador, y la pared, el objeto. Sin embargo, lo que llamas pared no está ocurriendo fuera de ti, sino dentro de tu conciencia. Lo que ves, lo que escuchas, lo que sientes, todo ocurre en ese campo de percepción interna. No existe un afuera absoluto. Esta no es solo una observación filosófica. Tiene implicaciones radicales y prácticas. Si no hay verdadera separación entre tú y tu realidad, entonces cambiar tu mundo interior equivale a modificar tu experiencia externa. No necesitas luchar contra el entorno, ni forzar situaciones. Solo necesitas afinar tu vibración. La barrera entre lo interno y lo externo no es real. Es un filtro, una distorsión. Y cuando la disuelves, cuando comprendes que el universo no está separado de ti, todo empieza a responder de manera diferente. La realidad, entonces, no es un objeto sólido, inmóvil y ajeno a nosotros. Es un campo dinámico de infinitas posibilidades que toma forma según nuestro estado de conciencia. Y esto cambia por completo la forma en que entendemos la manifestación. Ya no se trata de atraer cosas desde un lugar externo, sino de revelar realidades que ya existen dentro del campo cuántico, y que solo están esperando que te sintonices con ellas. Por eso dos personas pueden pasar por la misma situación externa, pero experimentarla de maneras radicalmente distintas. No están viviendo la misma realidad, aunque estén en el mismo lugar. Cada una está interpretando,
filtrando y materializando el potencial desde su frecuencia única. De igual manera, por eso algunas personas parecen vivir en una corriente constante de abundancia, sin esfuerzo aparente, mientras otras repiten ciclos de escasez y frustración. No es cuestión de suerte. Es resonancia vibracional. La realidad responde a la conciencia. No porque nuestros pensamientos la creen mágicamente desde cero, sino porque actúan como filtros que seleccionan, de entre infinitas opciones, aquello que estamos preparados para experimentar. Comprender esto es el primer paso hacia la verdadera transformación, darte cuenta de que lo que vives no es algo separado de ti, sino un reflejo directo de tu estado energético. Y aquí es donde ocurre el mayor malentendido sobre la manifestación. La mayoría cree que se trata de crear algo mediante deseo o esfuerzo de voluntad. Pero esta es precisamente la causa de tanta frustración. Intentan forzar algo desde la frecuencia del no tener, desde la carencia. La verdadera manifestación no es creación, es revelación. Todo lo que podrías desear ya existe, como posibilidad vibratoria. No tienes que inventarlo. Solo necesitas convertirte en alguien capaz de habitar esa frecuencia. Es como la radio, todas las emisoras están en el aire, simultáneamente. Pero solo puedes escuchar la que coincide con la frecuencia que tú eliges. El arte está en afinar tu interior, no en pedirle al universo que emita otra señal. Y cuando logras este alineamiento, algo extraordinario sucede. Ya no necesitas que las cosas cambien para sentirte pleno. Esa independencia emocional es una señal de que ya estás vibrando en la frecuencia de aquello que deseas y por tanto comienza a manifestarse sin esfuerzo como una consecuencia natural de tu estado interno. La paradoja es que solo cuando sueltas la necesidad de que algo suceda, empieza a suceder. Este principio nos lleva a una de las leyes más contraintuitivas, pero también más poderosas, de la manifestación. Solo puedes tener lo que ya tienes. A primera vista, parece una paradoja. La mente lógica se confunde, porque estamos utilizando dos definiciones diferentes de tener. Desde la perspectiva humana limitada, tener significa poseer algo en el plano físico, en el mundo material. Pero desde la perspectiva universal, tener significa estar vibracionalmente alineado con eso. Cuando declaras internamente que ya tienes algo, no como una afirmación vacía, sino como un reconocimiento vibracional profundo, el universo responde a esa frecuencia, trayendo a tu realidad física la manifestación correspondiente. Por eso la gratitud es una de las herramientas más poderosas en el arte de manifestar. No estás agradeciendo para obtener algo. Estás agradeciendo porque ya lo reconoces como presente, como si ya estuviera contigo. Y desde esa frecuencia, inevitablemente, se materializa. La diferencia entre manifestar desde la perspectiva humana y hacerlo desde la perspectiva universal es fundamental. La mente humana está condicionada por el tiempo lineal, por la separación entre el que desea y lo deseado, y por la interpretación limitada de los sentidos físicos. La perspectiva universal, en cambio, trasciende el tiempo. Opera desde la simultaneidad, desde la unidad y desde la certeza de que todo ya existe como potencial. Y aquí está el núcleo del asunto. Mientras sigas intentando manifestar desde la mentalidad del ego, desde la idea de que te falta algo, seguirás vibrando en la frecuencia del querer, que es justamente la vibración de la carencia. Es como intentar apagar un incendio echándole gasolina. El mismo estado interno desde el que intentas cambiar tu realidad es el que sigue generando más de lo mismo. Entonces, ¿cómo saber si estás intentando crear o revelar? Observa tu estado emocional. Si sientes ansiedad, impaciencia o esfuerzo excesivo en tu proceso de manifestación, estás operando desde el ego, desde la ilusión de la separación. Pero si hay paz, certeza interna y una sensación de que el tiempo ha dejado de importar porque ya estás completo, entonces estás manifestando desde la conciencia alineada, desde la revelación. La manifestación auténtica no es un acto de voluntad.
es un estado del ser. No se trata de hacer más, sino de ser diferente. Cuando cambias tu frecuencia vibratoria, a través de tus pensamientos, emociones y estados internos, la realidad no tiene más opción que reflejar ese cambio. No porque la estés forzando, sino porque el universo funciona por resonancia. Esto transforma por completo el enfoque práctico. Ya no se trata de buscar nuevas técnicas para manipular lo externo, sino de entrenarte en el arte de modificar tu estado interno, con la certeza de que lo externo inevitablemente lo seguirá. Ese es el verdadero arte de alterar la realidad, reconocer que lo que buscas ya está presente y permitir que se revele al alinearte con su vibración. Pero hay una barrera silenciosa que muchas veces bloquea ese proceso. Una barrera que podríamos llamar arrogancia espiritual. No se manifiesta como el orgullo clásico que todos conocemos. Es más sutil, más insidiosa. Es la creencia profundamente enraizada de que el ego, por sí solo, puede crear la realidad. Esa parte de ti que se identifica con el cuerpo, con el nombre, con la historia personal, intenta asumir un poder que no le pertenece. Y aquí está la verdad que libera. No es tu ego quien manifiesta la realidad. Es la inteligencia infinita que habita en ti. El aspecto divino, la chispa eterna, esa conciencia que no tiene principio ni fin. Mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Jesús no hablaba de un Dios separado, sino de esa fuente universal que se manifiesta a través de cada uno cuando dejamos de interferir. La arrogancia espiritual crea una ilusión de separación. Mientras creas que tú, como entidad separada, debes hacer que todo suceda a través del esfuerzo, de la voluntad, de técnicas externas, seguirás atrapado en una frecuencia de limitación. La verdadera manifestación ocurre cuando te rindes a tu naturaleza ilimitada, cuando dejas de actuar desde el ego que quiere controlar y permites que la inteligencia del universo actúe a través de ti. Cuando confías en que lo que eres es suficiente. Cuando dejas de pedir y comienzas a expresar. Y entonces, sin lucha, sin ansiedad, sin urgencia, la realidad comienza a transformarse frente a tus ojos. No porque hayas forzado el cambio, sino porque te convertiste en la frecuencia del cambio. La segunda barrera que obstaculiza la manifestación efectiva es la tendencia a la comparación. Aunque culturalmente se asocia con la envidia, esta barrera tiene una raíz más profunda, la percepción de separación. Cuando miras a alguien que ya tiene o experimenta lo que tú deseas, y surge esa punzada de incomodidad, estás emitiendo una declaración vibracional inconsciente: ellos tienen, yo no. Y recuerda, el universo no responde a tus palabras, sino a tu vibración. Esa frecuencia de carencia se convierte en la energía dominante y por tanto, en la realidad que sigues materializando. La comparación nos atrapa en una paradoja dolorosa. Cuanto más observas lo que otros tienen y tú no, más refuerzas la vibración de no tener. Y cuanto más refuerzas esa vibración, más se aleja la manifestación que deseas. Es un ciclo que se perpetúa, especialmente en esta era donde las redes sociales proyectan constantemente vidas editadas y realidades filtradas. Pero aquí está la clave de la transformación. Cuando comienzas a ver el éxito ajeno como una prueba de posibilidad en lugar de una evidencia de carencia, todo cambia. Lo que otros han manifestado es una señal de que también está disponible para ti. Y cuando celebras genuinamente lo que otros tienen, sin máscaras ni juicios, estás diciendo vibracionalmente: esto también es mío, porque todos somos uno. La tercera barrera es la turbulencia emocional. No hablamos solo de la ira o la rabia, sino de cualquier estado donde tu mundo emocional está secuestrado por lo que ocurre afuera. Las emociones son mucho más que reacciones químicas. Son mensajes vibracionales que el universo escucha. Cuando permites que tu estado emocional dependa de las circunstancias externas, estás entregando tu poder de manifestación. Quien controla tu emoción, controla tu frecuencia. Y quien controla tu frecuencia,
moldea tu realidad. Existe un dicho sabio: quien te hace enojar, te domina. Y desde la perspectiva de la manifestación, esto es radicalmente cierto. Porque si algo externo puede sacarte de tu centro, también puede interferir en el tipo de realidad que estás co-creando. La turbulencia emocional es señal de una mente sin entrenamiento. Y no se puede manifestar una realidad de orden y coherencia si por dentro reina el caos. Aquí es donde la neutralidad emocional se vuelve un superpoder. Y no hablamos de represión, sino de presencia. De sentir profundamente sin ser dominado por la emoción. El verdadero maestro de la manifestación no es quien nunca se altera, sino quien ha desarrollado la capacidad de sentir sin perder su centro vibracional. Este tipo de autocontrol emocional es indispensable para sostener la frecuencia de tu realidad deseada, incluso cuando el mundo parezca contradecirla. Porque la verdadera transformación ocurre cuando eliges la coherencia por encima de la reacción. La cuarta barrera es la resistencia a la acción, frecuentemente disfrazada de pereza. Esta barrera representa un estancamiento energético. Muchos creen que manifestar solo implica imaginar, visualizar y elevar la frecuencia, pero olvidan que la acción es el vehículo de la energía manifestada. La acción es el puente entre lo interno y lo externo. Cuando sientes una resistencia crónica a actuar, no es flojera. Es un conflicto de vibración. Estás intentando tomar acciones que no están alineadas con tu estado interno. Por ejemplo, puedes querer manifestar salud, pero si internamente vibras en desánimo o rechazo al cuerpo, es probable que sabotees tus propios intentos de cambiar. La solución no es forzar la acción desde la voluntad, sino ajustar primero tu frecuencia, de modo que la acción fluya naturalmente como consecuencia de tu nuevo estado interno. La frecuencia primero, la acción después. Este orden es sagrado. No lo puedes invertir. Cuando la vibración es auténtica, la acción no cuesta esfuerzo. Se convierte en una expresión inevitable de tu alineación. Y llegamos a la quinta barrera, la mentalidad de escasez, que muchas veces se disfraza de ambición o avaricia. Irónicamente, el deseo excesivo de tener más es una expresión directa de una creencia en la falta. Aquí opera una ley universal poco comprendida: no puedes estar simultáneamente en el estado de querer y en el estado de tener. Son vibraciones mutuamente excluyentes. No puedes sentarte en dos sillas al mismo tiempo. Mientras sigas vibrando en el querer más, estás afirmando, sin darte cuenta, que aún no tienes. Y el universo te toma la palabra vibracionalmente. La escasez, por tanto, no es ausencia de recursos, sino desconexión de la conciencia de abundancia. Incluso la avaricia, que solemos ver como el deseo de acumular más de lo necesario, no es un problema de exceso, sino de vacío interno. Es una manifestación vibracional de no sentirse suficiente. La transformación ocurre cuando pasas del estado de querer tener al estado de ya tener, a nivel vibracional. Esto no significa mentirte o fingir que todo está resuelto en el plano físico. Significa comprender que en el campo cuántico, todas las realidades ya existen. Y que puedes acceder a cualquiera de ellas al alinearte emocional y mentalmente con su frecuencia. La sexta barrera, o pecado, es el vacío interno, tradicionalmente asociado con la gula. Esta barrera representa ese intento constante, pero fallido, de llenar un vacío emocional o espiritual con gratificaciones externas, creando un ciclo interminable de consumo sin verdadera saciedad. El error está en la creencia de que algo externo puede resolver una necesidad interna. Lo vemos todos los días: personas que acumulan posesiones, relaciones, logros o experiencias con la esperanza de que la próxima adquisición sea, por fin, la que llene ese hueco. Pero ese enfoque nunca funciona, porque viola una ley fundamental: nada interno puede resolverse con algo externo. Si observas honestamente tus deseos más intensos, verás que lo que realmente anhelas no es el objeto, la persona o la situación externa en sí,
sino el estado interno que crees que eso te proporcionará. No es el coche, ni la casa, ni el cuerpo perfecto. Es la sensación de libertad, seguridad, amor o aceptación que crees que vendrá con ello. Cuando comprendes esto, empiezas a revertir el proceso. Dejas de buscar fuera y comienzas a generar desde dentro. Y cuando logras producir internamente ese estado, el anhelo desesperado desaparece. Paradójicamente, es justamente esa ausencia de necesidad la que facilita que las manifestaciones externas comiencen a alinearse contigo. La séptima barrera para manifestar es el deseo superficial, relacionado tradicionalmente con la lujuria. Este obstáculo surge de una comprensión incompleta de nuestros propios deseos, enfocándonos únicamente en la forma externa de lo que queremos, sin reconocer la vibración esencial que realmente estamos buscando experimentar. Cuando deseamos algo superficialmente, caemos en el espejismo de pensar que queremos ese objeto, persona o circunstancia por sí mismos. Pero si profundizamos, descubrimos una verdad más sutil: nunca deseamos las cosas por lo que son, sino por cómo creemos que nos harán sentir. No deseas el éxito profesional por el título en la puerta o el monto en la cuenta bancaria. Deseas la sensación de reconocimiento, de propósito, de libertad. No deseas una relación por la compañía física, sino por la conexión, la intimidad, la expansión emocional. Esta distorsión del deseo es lo que mantiene a tantas personas atrapadas en una rueda constante de metas cumplidas que no llenan, logros obtenidos que no satisfacen. Porque cuando perseguimos una forma sin entender su esencia vibratoria, lo que logramos no nos transforma. La transformación comienza cuando te haces esta pregunta simple pero poderosa: ¿qué es lo que realmente quiero sentir? Cuando identificas la frecuencia vibratoria detrás del deseo, esa emoción o estado del ser que estás buscando experimentar, entonces liberas al universo de las limitaciones de forma. Le das permiso a la vida para sorprenderte con formas inesperadas que encarnen esa misma vibración, y muchas veces, lo que llega es mucho más profundo, más auténtico y más expansivo de lo que jamás podrías haber planeado. Y ahora, me gustaría invitarte a una pausa sincera. De las 7 barreras que acabamos de explorar, ¿cuál sientes que es tu mayor obstáculo en este momento de tu vida? No se trata de responder rápidamente. Se trata de sentir. De permitir que algo dentro de ti reconozca cuál de estas frecuencias está más presente, más activa, más enraizada. Tal vez es la comparación. Tal vez es la resistencia a actuar. Tal vez es ese vacío sutil que sigues intentando llenar sin éxito. Sea cual sea, no es momento de juzgarte. Es momento de observar con amor y valentía. Y si lo sientes, comparte tu respuesta en los comentarios. Este simple acto de ponerlo en palabras, de traerlo a la conciencia, comienza a disolver su poder inconsciente. Cuando nombras una barrera, ya no te controla desde la sombra. Comienzas a iluminarla, a transformarla. Ahora que hemos reconocido con claridad las principales barreras que impiden la manifestación efectiva, es momento de adentrarnos en el proceso de alineación vibracional. No se trata de técnicas complicadas ni de rituales elaborados. Se trata de volver al origen, al núcleo, tu frecuencia. La mayoría de las personas se enfocan exclusivamente en las formas externas: quiero esta casa, este trabajo, esta relación. Pero la manifestación no responde a las formas, sino a las frecuencias. El primer paso, entonces, es identificar con precisión cómo te sentirías si ya tuvieras esa realidad. ¿Qué experimentarías emocional y mentalmente si tu deseo ya fuera un hecho? Esa combinación específica de pensamiento y emoción es tu frecuencia clave. Es tu ancla vibratoria. Aquí es fundamental comprender que el pensamiento es la dirección, pero el sentimiento es el combustible. Puedes pensar todo el día en tu meta, repetir afirmaciones y visualizar cada detalle, pero si no estás sintiendo la emoción correspondiente,
tu señal al universo será débil, incoherente, incompleta. La emoción es el lenguaje primordial con el que el universo te responde. Por eso, cuando visualices, no te enfoques solo en ver. Enfócate, sobre todo, en sentir. Siéntete allí. Respira como si ya estuvieras viviendo esa realidad. Muévete internamente como si ya fuera verdad. Porque desde una perspectiva vibracional, ya lo es. Y sin embargo, hay un aspecto más profundo aún. Uno que rara vez se discute, la neutralidad emocional. Este concepto puede parecer paradójico al principio. Porque sí, necesitas sentir profundamente las emociones alineadas con tu deseo. Pero al mismo tiempo, debes desarrollar cierta independencia emocional del resultado externo. No se trata de desear con desesperación, ni de condicionar tu paz a la manifestación. Esa necesidad urgente emite una frecuencia de carencia, de falta. La verdadera manifestación ocurre cuando puedes sentir la emoción deseada sin necesitar que la forma externa se materialice inmediatamente. Neutralidad no significa indiferencia. Significa libertad. Significa haber desarrollado una estabilidad interna tan profunda que tu estado emocional ya no depende de lo que ocurra fuera de ti. En ese punto, has alcanzado el verdadero poder, ya no estás reaccionando al mundo, estás creando conscientemente tu experiencia de él. Y esa es la esencia de todo este proceso. Cambiar tu mundo no empieza por cambiar las circunstancias. Comienza por cambiar tu frecuencia. Y tu frecuencia cambia cuando asumes completa responsabilidad por tu mundo interno. Cuando ya no necesitas que nada cambie para sentirte bien, el universo comienza, inevitablemente, a reflejar tu transformación. Considera cómo responderías si ya fueras la versión de ti mismo que ha manifestado su realidad deseada. ¿Cómo afrontarías los desafíos cotidianos? ¿Cómo responderías a las decepciones? ¿Cómo celebrarías los éxitos? Cuando comienzas a responder a la vida desde esta perspectiva elevada, estás entrenando tu sistema nervioso para sostener la nueva frecuencia vibratoria que estás eligiendo. Una práctica poderosa para mantener tu alineación vibracional es lo que podríamos llamar vivir desde el final. Esto significa estructurar tu vida diaria como si tu manifestación ya fuera tu realidad presente. No se trata de pretender o autoengañarte, sino de un compromiso consciente con la verdad vibratoria de que lo que buscas ya existe en el campo de posibilidades infinitas. Este es uno de los mayores desafíos, mantener la frecuencia deseada, incluso cuando la realidad externa parece no mostrar evidencia inmediata de tu manifestación. La tendencia natural es caer nuevamente en la frecuencia de la duda, la preocupación o la frustración. Este es el momento crucial en el que se decide si tu manifestación se materializará o no. La clave para superar este desafío radica en comprender profundamente que la realidad física es el efecto, no la causa. Es el resultado final de frecuencias sostenidas previamente, no el determinante de tu frecuencia actual. Si permites que la apariencia externa determine tu estado interno, estás invirtiendo el proceso de manifestación y entregando tu poder creativo. En lugar de buscar evidencia externa para justificar tu nueva vibración, debes aprender a encontrar la evidencia interna, la certeza interna, el sentimiento de alineación, la sensación de que algo es verdadero a nivel del alma. Esos son los indicadores que realmente importan. La evidencia externa llegará, pero siempre como confirmación posterior, nunca como prerequisito. Una práctica fundamental para mantener tu frecuencia es rodearte de influencias que refuercen tu nueva vibración. Esto incluye las personas con las que pasas tiempo, la información que consumes, los entornos que frecuentas. Todo en tu experiencia está contribuyendo a tu campo vibratorio, ya sea para elevarlo o disminuirlo. Recuerda, la manifestación no es un evento único, sino un estado continuo de ser. No estás intentando llegar a un punto final donde finalmente lo logres.
Estás cultivando una nueva forma de existir en el mundo, donde la manifestación consciente se convierte en tu modo natural de operación. Esto requiere práctica constante y paciencia compasiva contigo mismo. El proceso de alineación no trata de luchar contra lo que es, sino de elegir conscientemente a qué aspecto de lo que es le das tu atención y energía. Para implementar efectivamente este conocimiento en tu vida diaria, es esencial desarrollar prácticas concretas que sostengan tu nueva comprensión. La teoría sin aplicación práctica permanece como información inerte, y es en la experiencia directa donde el verdadero poder transformador se manifiesta. Comienza cada día con un momento de alineación consciente. Antes de sumergirte en las actividades cotidianas, dedica unos minutos a sintonizarte con la frecuencia de tu realidad deseada. No se trata de una visualización prolongada o meditación compleja, sino de un ajuste vibracional deliberado. Siente las emociones asociadas con tu manifestación como si ya fueran tu experiencia presente. Este simple acto establece tu punto de partida vibracional para el día. A medida que avanzas en tus actividades diarias, aprende a distinguir entre acciones inspiradas y acciones forzadas. Las acciones inspiradas surgen naturalmente de tu estado de alineación. Se sienten ligeras, energizantes y a menudo aparecen como intuiciones súbitas. Las acciones forzadas provienen de la ansiedad, el miedo o la creencia de que debes hacer que las cosas sucedan. Las primeras aceleran tu manifestación, mientras que las segundas suelen obstaculizarla. Cuando te enfrentes a decisiones, pregúntate, ¿qué elegiría la versión de mí que ya vive mi realidad deseada? Esta simple pregunta te ayuda a actuar desde tu frecuencia elevada, en lugar de reaccionar desde patrones antiguos. Con el tiempo, estas decisiones consistentes crean un momentum que hace que tu nueva frecuencia se vuelva tu estado natural de ser. La paciencia es crucial en el proceso de manifestación. El tiempo entre tu cambio vibracional interno y su reflejo en la realidad externa varía según múltiples factores, incluyendo la intensidad de tu alineación, creencias limitantes residuales y la naturaleza específica de lo que estás manifestando. Esta brecha temporal es donde muchos abandonan el proceso justo antes de que la manifestación se materialice. Aprende a reconocer las señales sutiles de que tu realidad está comenzando a alinearse con tu nueva frecuencia. Estas no siempre son manifestaciones directas de tu deseo específico, sino sincronicidades, ideas inesperadas o cambios en cómo te sientes en situaciones familiares. Estas señales confirman que el universo está respondiendo a tu nueva vibración. Considera cada interacción, cada circunstancia, como una oportunidad para practicar el mantenimiento de tu frecuencia deseada. Los desafíos no son obstáculos, sino invitaciones para refinar tu capacidad de permanecer alineado independientemente de las apariencias externas. Esta perspectiva transforma toda tu vida en un campo de entrenamiento para la manifestación consciente. Es hora de que te laves el cerebro a ti mismo y adoptes esta nueva perspectiva en tu vida. Te prometo que los resultados no tardarán en llegar. La verdad que muchos buscan en técnicas complicadas o rituales elaborados es, en esencia, sorprendentemente simple. Tu realidad externa es un reflejo preciso de tu frecuencia interna. Cambiar uno exige cambiar el otro, y el punto de poder siempre reside en lo interno. El resto es solo relleno. Si llegaste hasta aquí, recibe como siempre un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo. Por hoy me despido, deseándote todo lo bueno del mundo y agradeciéndote por continuar un día más con nosotros, por seguir siendo parte de esta comunidad. Nos vemos pronto.